Buenas tardes, chicos. Hoy les vamos a hablar lo que es la atmósfera. Eh, este tema ha manejado también lo que es la estructura térmica y cuantificación química de la atmósfera terrestre. El grupo está conformado por Lina Pulido, Michael Casallas, Andrés Mota y Dayana Ramírez, estudiantes de ingeniería ambiental de noveno semestre. Entonces, pues vamos a hablar de lo que es nuestro CADI, que es de profundización 4. En el campo, bueno, el nombre del campo de aprendizaje es la evaluación de la dispersión de contaminantes atmosféricos. Entonces, como tal, en sí vamos a hablar de lo que es la atmósfera, la estructura térmica vertical de la atmósfera y las unidades de concentración de especies químicas. Entonces, a nuestro trabajo o de exposición le pusimos lo que es, lo mencionamos como la arquitectura de nuestro cielo. Entonces, vamos a hablar de lo que es la metáfora de la manzana, una escala y fragilidad, como se pueden dar cuenta en la imagen. Entonces, pues ya sabemos que pues es una capa vital, lo que es la atmósfera, pero delgada que cubre nuestro planeta. Nos enfocaremos en su estructura térmica vertical y unidades químicas, como ya lo había mencionado. Eh, imagen de la Tierra, bueno, imagen, lo que manejamos como la imagen de la Tierra en una diapositiva, lo comparamos con el de una manzana. La atmósfera es solo su cáscara, pero mantiene la vida posible al regular el clima y bloquea la radiación ultravioleta. Como se puede ver en la imagen o la foto, muestra su estratificación clara, con nubes en primer plano y capas azules. Atrás. Esto lo distinguen de fluidos comunes como por cambios drásticos en presión y temperatura con la altura. Usaremos datos de ISA y textos clave como base. Entonces, como lo pueden ver, en la comparación de la Tierra y una manzana. Entonces, el diámetro promedio de la Tierra es de unos 12 kilómetros. Unos 12.000 kilómetros, perdón. La gama más alta de la atmósfera representa apenas el 2,3% de este diámetro. Entonces, como lo estaba mencionando, si la Tierra tuviera el tamaño de una manzana, nuestra atmósfera entera sería igual de delgada que su cáscara. A pesar de su delgadez, es un fluido fuertemente estratificado por la gravedad que mantiene la temperatura, nos protege de la radiación y alberga el clima. Entonces, hablando del gradiente térmico, un mapa vertical de las temperaturas, como lo pueden ver en la gráfica de su derecha, manejamos lo que es altitud en Y y temperatura en X. Entonces muestra una línea descendente donde nos muestra lo que es la exosfera, termósfera, mesosfera, estratosfera y la troposfera. Entonces en la atmósfera, que no es un bloque uniforme, está dividida en cinco capas definidas ya mencionadas anteriormente por cómo cambia la temperatura con la altitud. Este cambio se conoce como lapse rate, que es el gradiente térmico ambiental. La estratificación restringe la mezcla vertical, dictando dónde ocurren los fenómenos meteorológicos y químicos. Entonces, ese perfil ISA muestra cómo la temperatura cae linealmente en troposfera a 6,5 grados centígrados por kilómetro, donde ocurren lluvias y vientos. Pero ojo con inversiones térmicas, comunes cerca del suelo. La tropopausa marca el fin a menos 60 grados centígrados. Subiendo la estratosfera se calienta por ozono, ideal para bloquear rayos ultravioleta. Luego enfría en mesosfera hasta los menos 120 grados centígrados. Calienta en termósfera por radiación extrema. Y exosfera se funde al espacio. El diagrama resume las capas, la tabla compara alturas y temperaturas. Esto genera flujos únicos, como se ve en la imagen. Entonces, hablando de estas cinco capas, entonces empezaremos con la exosfera y termósfera, que es el límite con el espacio. La exosfera, que maneja una distancia hasta los 190.000 kilómetros. Esta capa se desvanece gradualmente en el espacio interplanetario. La fricción es tan real que la Estación Espacial Internacional pierde 2 kilómetros de altitud cada mes por arrastre orbital. Termósfera. Maneja una distancia hasta los 150.000 kilómetros. Absorbe la radiación, hasta los 150 kilómetros, perdón. Absorbe la radiación solar de onda corta mediante átomos de oxígeno y nitrógeno.
Esta es la paradoja térmica. Las temperaturas suben hasta los 1000 grados centígrados, pero el calor no es transferible porque el aire está extremadamente enrarecido. Es más conocido como el hogar de las auroras boreales. Ahora seguimos con la mesósfera, la capa más fría y menos densa. Como lo pueden ver en la gráfica a la derecha, muestra lo que es la altitud y la temperatura, comparados en sí en lo que es la mesósfera, lo que es comparado en sí la mesósfera y la mesopausa. Entonces su altitud es aproximadamente hasta los 80 kilómetros de altura. La temperatura extrema cae drásticamente a medida que descendemos, alcanzando un mínimo de menos 90 grados centígrados en la mesopausa, como ya lo había mencionado. Y maneja una presión crítica en la base de esta capa. La presión del aire es inferior al 1% de la presión al nivel del mar. Por consiguiente, vamos con la estratosfera, el escudo protector y la inversión térmica. La altitud se extiende hasta los 50 kilómetros, que la estratopausa. El gran cambio, la temperatura deja de caer y sube con la altitud. Esto crea una inversión térmica, lo que resulta en una capa altamente estratificada con mínimo flujo vertical. ¿Cuál es el responsable de esto? Pues obviamente el ozono, por la radiación ultravioleta del sol que es absorbida por el oxígeno, desencadenando una reacción exotérmica que forma ozono y libera calor en el proceso. Como se puede ver en la imagen a la derecha, también se maneja por una comparación de lo que es la altitud y la temperatura, esta vez con lo que es la estratopausa. Y se puede ver cómo se rebota lo que es la luz ultravioleta o se absorbe por el ozono. Seguimos con la troposfera, que es el lugar que habitamos, nuestro hogar y laboratorio meteorológico. Entonces maneja un descenso constante. La temperatura desciende linealmente a un ritmo de 6.5 grados por kilómetro, que es el lapse rate ambiental estándar. ¿Qué profundidad es variable? Su techo, tropopausa, llega a los 9 kilómetros en los polos y hasta 15 kilómetros en el ecuador. Tiene una dinámica que es la capa más densa. Aquí ocurre la totalidad del clima, como viento, lluvia, tormentas, entre otros. Y es donde se acumulan los contaminantes atmosféricos. Entonces vamos de lo macro a lo micro, leyendo lo invisible. Ya conocemos la inmensa estructura termodinámica de la atmósfera, pero ¿cómo describimos y cuantificamos exactamente la mezcla de especies químicas y gases traza que flotan dentro de estas capas? Para entender la calidad del aire y la contaminación, debemos cambiar la lente de la geofísica a la termodinámica molecular. Entonces, el fundamento que vamos a manejar es la ley de los gases ideales, que es la herramienta maestra para describir el comportamiento químico en el aire. Entonces, que ya sabemos cuál es la fórmula, como la pueden ver, es igual a P por B igual a N por R por T, que en siglas significa P, presión, que es medida en milibares o kilopascales. El volumen, medido en metros cúbicos. N, que corresponde al número de moles manejados. R, la R constante universal de los gases. Y la T, pues la temperatura absoluta, manejada en este caso en Kelvin. Entonces, esta presión atmosférica para las presiones y temperaturas presentes en nuestra atmósfera real, el margen de error de esta ecuación es menor al 0.2%, haciéndola excepcionalmente confiable, puesto que R es muy precisa y de bajo error. Entonces, esto tiene para la composición, tiene un mol que equivale a 6 por 10 a la 23 moléculas. También la mezcla por volumen es clave, manejada por partes por millón por volumen, equivalente a presiones parciales. Eso maneja a nivel del mar, que equivale a 2.46 por 10 a la 19 moléculas por centímetro cúbico, que es un 20% menos en Ciudad de México. Para aerosoles usamos masa por volumen. También, pues, obviamente recuerden que la mezcla constante no implica concentración fija por altura y así pues se equivale a esta fórmula que sea equitativa, perdón. Entonces, por consiguiente, vamos a hablar de la cuantificación, cuantificando gases, la relación de la mezcla. Entonces, esta es la relación entre el volumen o número de moles del gas de interés y el volumen total del aire. Como lo muestra la fórmula, concentración inicial es igual a volumen inicial sobre el volumen total, que esto es igual al número de moles iniciales sobre el número de moles totales. Este volumen es del aire. ¿Qué propiedad? La propiedad clave es una propiedad conservativa. La relación de mezcla de un gas inerte no cambia si la parcela del aire se expande.
en un cambio de presión o se calienta en un cambio de temperatura. Como lo pueden ver en la fórmula, perdón, en la imagen de la derecha, manejan un mismo número de partículas, pero varía en la diferencia del volumen. Bueno, entonces ahora hablando de lo que son las partes, en este caso partes por millón y partes por billón. Dado que los gases traza, como los contaminantes, existen en cantidades muy minúsculas. Usamos entonces los multiplicadores para crear números manejables, lo que es los partes por millón, ppm, y los partes por billón, ppb. Entonces, la fórmula que muestra las partes por billón es concentración inicial igual a volumen inicial sobre volumen total por 10 a la 6. Y en las partes por billón es concentración inicial igual a volumen inicial sobre volumen total por 10 a la 9. Estas son unidades volumétricas, por lo que a menudo se denotan como ppmb o ppbv, que pues consiguiente es partes por millón por volumen o partes por billón por volumen. Ahora vamos a hablar de lo que es la masa por volumen, el estándar de la salud pública. Entonces, esto es una masa contaminante químico dividida por el volumen total del aire. ¿Cuál es la unidad común? Microgramos por metro cúbico. Es la métrica preferida para regulaciones de calidad del aire y estudios de la salud pública. La diferencia vital. A diferencia de la relación de mezcla, partes por millón, la masa por volumen cambia si la presión o la temperatura cambian, porque el volumen de aire subyacente se expande o se contrae. Como lo pueden ver en la imagen a la derecha, se maneja en una balanza equitativa o de igualdad. Ahora vamos a hablar de lo que es el puente matemático con las fórmulas de conversión. Entonces, ¿cómo traducimos entre estos dos idiomas, partes por millón y microgramos por metro cúbico? Pues entonces usamos el peso molecular, MI, del gas y la ley de los gases ideales para relacionarlo. Como se puede ver en la fórmula, perdón, por un lado está lo que es la fórmula de los gases ideales y por el otro lado el peso molecular, MI. Entonces también usamos lo que es, lo que manejamos como la fórmula de conversión, lo que también se relaciona como las partes por millón y los microgramos por metro cúbico. Obviamente incluyendo lo que es por 10 a la 6, como lo estamos hablando ahorita de las partes por millón, las siglas que manejan. Donde PI es la presión parcial del gas que se relaciona directamente con la fracción volumétrica, lo que en este caso corresponde a las partes por millón. Bueno, entonces ahora vamos del papel a la práctica, convirtiendo el ozono. Entonces vamos a montar un escenario, relativo obviamente. Una estación meteorológica detecta ozono a 100 partes por billón al nivel del mar, a una temperatura de 25 grados Celsius, relacionada, obviamente equivale también a lo que son 298 grados Kelvin, ¿sí? Y una presión a una atmósfera. Entonces, paso 1, vamos a identificar el peso molecular del ozono, que el peso molecular del ozono, obviamente el MI es igual a 48 gramos por mol o gramos mol. Paso 2, aplicar la conversión termodinámica ajustada a condiciones estándares. Entonces, este resultado son esos 100 partes por millón volumétricos equivalen aproximadamente a 196 microgramos por metro cúbico de masa física respirable. Entonces, pues, tenemos en cuenta que la química atmosférica requiere fluidez en ambos sistemas. Ya concluyendo, vamos a hablar de lo que vamos a concluir con lo que es dominando la atmósfera. La atmósfera de la Tierra es un delicado perfil térmico dictado íntegramente por la fuerza de gravedad y la termodinámica. Sus capas determinan dónde vivimos y cómo fluye la energía. Sus componentes químicos al nivel de gases traza y dictan la calidad de nuestra vida. Entender la física estructural y la matemática de su composición es el primer paso para protegerla. Entonces, recuerden que pues esto fue tomado, tomado, sacado, extraído, basado en Elements of Meteorology and Air Pollution, del capítulo 2, tomado también pues del autor de Aaron Jasilichevich en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, más preciso de la UNAM. Muchas gracias por la atención.